27 de enero de 2025. Cuartel General de la Fuerza Aérea Estadounidense. Después de 4 días de indignación nacional, el Pentágono dio marcha atrás. El video de los aviadores de Tuskegee fue reinstalado en el entrenamiento militar básico. ¿Qué había desatado esa furiosa reacción? Una orden de diversidad, equidad e inclusión. La DI los había eliminado de la historia oficial de la Fuerza Aérea. El 23 de enero, 4 días después, la presión pública obligó al ejército a admitir una verdad ineludible. La perfección no se puede borrar. El documental Los verdaderos colas rojas se hizo viral semanas después, revelando lo que los funcionarios del Pentágono intentaron desesperadamente ocultar. James Harvey, con 101 años, concedió una entrevista a la revista Time que rompió el Internet. 2 palabras que helaron la sangre de la Luftwaffe alemana en 1944, colas rojas. Hoy revelaremos por qué el enemigo temía la perfección más que la potencia de fuego y por qué, en 2025, Estados Unidos se ve obligado a recordar lo que intentó enterrar 14:47 horas, 9 de junio de 1944, en algún lugar sobre Alemania, a 6.000 metros de altura. El teniente primero, Enrique Schröder, piloto de la Luftwaffe, escudriñaba el cielo a través de la cabina de su Bf-109. Su escuadrón, compuesto por 12 cazas, acechaba una formación de fortalezas volantes B-17, que regresaban de bombardear Múnich, una intercepción estándar. Lo habían hecho cientos de veces. Las formaciones de bombarderos estadounidenses eran predecibles. Sus escoltas, usualmente, se separaban para enzarzarse en combates aéreos, persiguiendo la gloria y dejando a los pesados expuestos. El escuadrón de Schröder se especializaba en esa ventana de vulnerabilidad. 23 bombarderos derribados confirmados, entre todos ellos. Entonces, Schröder vio las colas, rojo brillante, su sangre se heló. Por la radio, la voz de su compañero de ala se quebró con pánico. ¡Colas rojas! El escuadrón rompió la formación, sin recibir órdenes. 12 cazas alemanes se dispersaron, como cuervos asustados. Schröder lanzó su Bf-109 en picada hacia un banco de nubes y huyó. Los bombarderos continuaron su camino a casa, sin un rasguño. El comandante de su escuadrón, más tarde, justificó la retirada en el informe de la misión con 2 frases. Observamos escolta de colas rojas, rechazamos el enfrentamiento. El alto mando alemán no los castigó, lo entendieron. Para junio de 1944, un memorándum clasificado de inteligencia circulaba por el cuartel general de la Luftwaffe. Asunto: el 336º Grupo de Caza. Designación estadounidense: colas rojas. Conclusión: evitar a toda costa. ¿Qué creó tal terror? No fue la tecnología, no fueron los números, fue la perfección. Los aviadores de Tuskegee volaron más de 200 misiones de escolta de bombarderos desde junio de 1944 hasta el final de la guerra en Europa. Ni una sola misión resultó en la pérdida total de bombarderos. Asimilen eso. Más de 200 misiones, a través del espacio aéreo más defendido en la historia de la humanidad, a través de una defensa antiaérea que podía destrozar un B-17 en segundos. Contra los ases más experimentados de la Luftwaffe, hombres que habían sobrevivido al frente oriental, a la batalla de Inglaterra, años de combate, 0 bombarderos perdidos ante cazas enemigos, en ninguna misión que escoltaran los colas rojas. El grupo de caza estadounidense promedio perdía bombarderos a una tasa del 3 al 7% por misión.
La tasa del 332º grupo de caza, efectivamente, 0. No fue por suerte, fue por algo. Que los alemanes no pudieron replicar: disciplina, forjada en la discriminación. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, no a la guerra, sino a antes de la guerra, al imposible estándar que creó el imposible récord, 1941. Campo aéreo del ejército de Tuskegee, Alabama. La primera clase de cadetes de pilotos negros estaba de pie, firmes, bajo un calor de 38 grados centígrados. El ejército estadounidense no los quería allí. Altos funcionarios del Cuerpo Aéreo del Ejército habían testificado ante el Congreso que los hombres negros carecían de la inteligencia, el coraje y los reflejos necesarios para la aviación de combate. Llamaron al experimento de Tuskegee un desperdicio de recursos, una concesión política, para mantener callados a los votantes negros durante la guerra. Así que el ejército diseñó Tuskegee para que fracasara. Los requisitos de ingreso eran más altos que los de los programas de pilotos blancos. La tasa de abandono era deliberadamente brutal. El equipo era de segunda categoría. Se ordenó a los instructores que encontraran cualquier excusa para descalificar a los candidatos. Una maniobra fallida. Estabas fuera. Un momento de vacilación, eliminado. Una llamada de radio con un procedimiento incorrecto, despedido. Los estándares no eran solo altos, estaban diseñados para ser imposibles, pero no contaron con una cosa: hombres que habían enfrentado estándares imposibles durante toda su vida, hombres a los que se les había dicho que eran inferiores desde su nacimiento, y que pasaban cada día demostrando lo contrario. Hombres que entendían que la perfección no era opcional, era supervivencia. El capitán Benjamin O. Davis Jr. lideró la primera clase a través del entrenamiento. Su padre fue el primer general negro en la historia del ejército de los EEU. El joven Davis se había graduado de West Point en 1936. Ni un solo cadete blanco le habló durante 4 años. Ni uno. 4 años de completo aislamiento social. Sus comidas, solo. Su habitación, sola. Sus ejercicios, solo. Se graduó en el puesto 35 de una clase de 276. Luego el ejército se negó a dejarlo volar. Lo asignaron a infantería. Un graduado de West Point, con las mejores notas, impedido de volar por el color de su piel. Cuando llegó la guerra y la presión política obligó al Cuerpo Aéreo del Ejército a abrir Tuskegee, hicieron a Davis el comandante. Pensaron que fracasaría. En cambio, construyó el grupo de caza más disciplinado en la historia militar estadounidense. No a través de discursos, sino a través del ejemplo, a través del estándar, silencioso e inquebrantable. De un hombre que había soportado 4 años de silencio y se graduó. De todos modos, los primeros graduados de Tuskegee recibieron sus alas en marzo de 1942. El ejército inmediatamente trató de enterrarlos, sin asignaciones de combate, relegados a patrulla costera, vigilando submarinos alemanes que nunca llegaron, mientras que los pilotos blancos, con la mitad de su entrenamiento, volaban a Europa y al Pacífico. Los aviadores de Tuskegee patrullaban cielos estadounidenses vacíos. Entre esos primeros graduados estaba el teniente Leonardo Arquero, de la ciudad de Nueva York. Había trabajado como ascensorista para ahorrar dinero para la escuela de vuelo. Cuando finalmente ganó sus alas, su padre viajó desde Harlem a Alabama para la ceremonia. No pudieron comer en el mismo restaurante después. La ley de Alabama lo prohibía. El padre de Arquero se sentó en la parte trasera de un restaurante, observando a través de una ventana cómo su hijo
vistiendo el uniforme de un oficial del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Comía solo, en una mesa designada para miembros del servicio de color. El teniente Rosendo Moreno creció en Washington, D.C., hijo de un dentista. Tenía un título de la Universidad Springfield. Hablaba 3 idiomas. Cuando se presentó en Tuskegee, el oficial de admisión blanco miró su solicitud y le preguntó si estaba seguro de que podía leer los manuales técnicos. Moreno tenía un título universitario. El oficial tenía una educación secundaria. Moreno no dijo nada. Entendió la prueba. Cada interacción era una prueba. Aprobar siendo perfecto, fracasar siendo humano. Tomó 2 años de presión política antes de que el 336º grupo de caza se desplegara en Italia, a principios de 1944. Llegaron al campo aéreo de Ramitelli, esperando la oportunidad de demostrar su valía. En cambio, encontraron desprecio. Las tripulaciones de bombarderos blancos solicitaron escoltas diferentes. Las tripulaciones de tierra sabotearon el mantenimiento. Los oficiales de suministros retrasaron las piezas y la munición. Todo el aparato de segregación los siguió a través del Atlántico. El punto de quiebre llegó a principios de junio de 1944. Una sesión informativa de la misión. En enero de 2025, el cuartel general de la Fuerza Aérea estadounidense está en crisis. Tras 4 días de indignación nacional, el Pentágono dio marcha atrás. El video de los aviadores de Tuskegee es reinstalado en el entrenamiento militar básico, que desató la furia. Una orden de diversidad, equidad e inclusión, una orden DI, los había borrado de la historia de la Fuerza Aérea el 23 de enero, 4 días después. La presión pública obligó a los militares a admitir una verdad innegable. La perfección no se puede borrar. El documental Los verdaderos colas rojas se viralizó semanas después, revelando lo que los funcionarios del Pentágono intentaron ocultar desesperadamente. Don Jacobo Herrera, con 101 años de edad, concedió una entrevista a la revista Team que rompió el Internet. 2 palabras que helaron la sangre de la Luftwaffe alemana en 1944. Colas rojas. Hoy revelaremos por qué el enemigo temía la perfección más que la potencia de fuego y por qué en 2025 Estados Unidos se ve obligado a recordar lo que intentó olvidar. El tono será reflexivo, destacando la injusticia y el triunfo. El 336º Grupo de Caza fue asignado para escoltar al 105º Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea en una incursión profunda en Alemania. Después de la reunión informativa, un piloto de bombardero blanco se acercó al teniente coronel Donato Dávila, ahora el comandante del grupo. La voz del piloto era lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Coronel, mi tripulación no tiene confianza en su capacidad para protegernos. Solicitamos una escolta de verdad. Dávila miró al hombre durante 5 segundos de completo silencio. Luego respondió, con una voz que nunca se elevó por encima del nivel de conversación. Teniente, los traeremos a casa. Eso es todo. El piloto blanco se rió. Se alejó. Su tripulación se unió a la risa. Los chicos de los bombarderos tenían un dicho, que repetían cada vez que se asignaban los colas rojas. Prefiero ir solo que ser escoltado por conserjes. El insulto racial no era sutil. Así es como llamaban al 336º Grupo, conserjes. Aquí está lo que hizo el 336º Grupo en lugar de responder. Desarrollaron una doctrina táctica que ningún otro grupo de cazas estadounidense utilizó. La mayoría de las escoltas volaban en cobertura alta,
esperando que los cazas alemanes atacaran para poder lanzarse en peleas de perros en busca de gloria. Los aviadores de Tuskegee se mantuvieron cerca de los bombarderos, alcance inmediato, formación defensiva. Si un caza alemán se acercaba, no lo perseguían por el cielo, se posicionaban entre la amenaza y los bombarderos, obligando al atacante a pasar a través de ellos primero. No fue heroico, no fue emocionante, no acumuló espectaculares conteos individuales de muertes, no ganó medallas por el estatus de as, pero funcionó. Los alemanes lo llamaron el muro. Cazas colas rojas, formando una barrera impenetrable alrededor de las formaciones de bombarderos. No se podía disparar a una fortaleza volante sin pasar por al menos 2 P-51 Mustang. Y esos Mustang no te perseguirían si huyeras, no abandonarían sus bombarderos por una pelea de perros, dispararían si te quedabas y te dejarían ir si te ibas. Esa disciplina era antinatural para los pilotos de combate. Toda la cultura del combate aéreo se basaba en el logro individual, estatus de as, conteo de muertes, peleas de perros, el glamour y la gloria. Los grupos de cazas blancos competían por muertes. Rompían la formación para perseguir a los cazas alemanes solitarios, abandonaban a los bombarderos para perseguir récords personales. El 332º Grupo no hizo nada de eso, porque entendieron algo que los demás no entendían. No estaban luchando por la gloria, estaban luchando por el derecho a existir. Cada misión era un referéndum sobre si los hombres negros merecían estar en el cielo. Cada bombardero perdido sería culpado a la raza. Cada error se utilizaría como evidencia de inferioridad. No tenían el lujo de ser normales, tenían que ser perfectos. El 9 de junio de 1944 fue la primera prueba importante del 332 Grupo, la misión con la que empezamos. Ese fue el día en que la Luftwaffe conoció el muro. La corriente de bombarderos era de 78 fortalezas volantes B-17, del 5º ala de bombardeo, regresando de Múnich, a través del espacio aéreo más peligroso de Europa. El radar alemán los rastreó desde 320 kilómetros de distancia. 3 escuadrones de la Luftwaffe se movilizaron para interceptarlos. 36 cazas en total, Bf-109 y Fv-190, pilotados por veteranos, con un promedio de 2 años de experiencia en combate. Esperaban muertes fáciles, bombarderos heridos regresando a casa, con escoltas estadounidenses agotadas, con poco combustible y municiones. No esperaban a los colas rojas. El 332 Grupo de caza tenía 16 P-51 Mustang asignados a esta misión. El capitán Valentín Prado dirigió la formación. Tenía 24 años, de San Luis, Missouri. Antes de la guerra, se le había negado la admisión a las escuelas de vuelo comercial debido a su raza. Ahora comandaba un escuadrón de cazas en el espacio aéreo más peligroso de la Tierra. Prado posicionó sus cazas en capas. 4 Mustang volaron a la altitud de los bombarderos, pegados a las alas del B-17 líder. El teniente Gonzalo Pérez ocupó la posición del ala izquierda, tan cerca del fuselaje del bombardero que podía ver la cara del artillero de cintura a través del puerto de armas. 4 colas rojas más volaron 300 metros por encima, liderados por el teniente Clemente Dávalos, manteniendo un escaneo constante del ángulo del sol, donde a los cazas enemigos les encantaba esconderse. 4 más a 150 metros por debajo, vigilando los ataques de ascenso, que los cazas alemanes usaban para destrozar las formaciones de bombarderos desde abajo. 4 en un patrón de circuito ancho, dando vueltas a toda la formación continuamente.
liderados por el teniente Waldo Paz, cuyo trabajo era detectar amenazas. Antes de que se desarrollaran, cada bombardero en esa corriente estaba dentro del alcance visual de al menos 2 cazas colas rojas en todo momento. Era una fortaleza móvil, dentro de una fortaleza móvil. 16 cazas protegiendo a 78 bombarderos a través de 640 kilómetros de territorio enemigo. Los cálculos de combustible fueron brutales. Tenían exactamente 22 minutos de tiempo de combate antes de que necesitaran regresar a casa o correr el riesgo de quedarse sin combustible sobre Alemania. 22 minutos para probar todo. Cuando llegaron los escuadrones de la Luftwaffe, inmediatamente identificaron el problema. Las tácticas estándar de escolta estadounidenses les daban múltiples vectores de ataque. Podías acercarte desde abajo y subir a la formación de bombarderos. Podías sumergirte desde arriba y usar la velocidad para atravesar las escoltas. Podías fingir desde una dirección y atacar desde otra mientras las escoltas reaccionaban. Nada de eso funcionó contra el muro. Cada vector de aproximación tenía cazas colas rojas ya en posición, no persiguiendo, no reaccionando. Ya allí, esperando, el líder del escuadrón alemán, el mayor Humberto Wiesel, un as con 47 muertes, ordenó el ataque de todos modos. Había luchado sobre Francia, Gran Bretaña, Rusia. No temía a los cazas estadounidenses. Su escuadrón era de élite. Se abrirían paso. Su primer pase vino del sol, sumergiéndose a casi 725 kilómetros por hora. La formación de bombarderos estaba debajo de él. Escogió un B-17 en el borde, el objetivo más fácil. Se giró en su picado de ataque, alineó su mira antes de que pudiera disparar. 2 P-51 colas rojas estaban en su camino. No los vio subir. Simplemente estaban allí de repente, exactamente en la posición correcta, para bloquear su ángulo. Se detuvo para evitar la colisión. No se dispararon tiros. Wiesel dio la vuelta para otro pase, esta vez desde abajo, subiendo a la formación. Nuevamente, antes de que pudiera alcanzar el alcance de disparo en cualquier bombardero, los cazas colas rojas se deslizaron en su camino, no persiguiéndolo, no persiguiendo, solo bloqueando, como si supieran a dónde iba antes de llegar allí. Se separó de nuevo. Ordenó a su escuadrón que atacara simultáneamente desde múltiples vectores. 12 Bf-109 impactaron la corriente de bombarderos desde 4 direcciones a la vez. La maniobra fue diseñada para dividir las escoltas, obligarlas a elegir qué bombarderos proteger. Los colas rojas no se dividieron, se apretaron. Cada Mustang se acercó a los bombarderos, reduciendo la burbuja protectora, sin peleas de perros heroicas, sin maniobras espectaculares. Simplemente se quedaron en el camino, y cuando cualquier caza alemán se comprometió con una carrera de ataque, el cola roja más cercano se enfrentó con ráfagas cortas y precisas, no tratando de matar, tratando de interrumpir la puntería. Funcionó. Después de 8 minutos de intentos de ataque, Wiesel no había logrado 0 impactos en ningún bombardero. Había perdido un Bf-109 por fuego de cola roja, y 2 más resultaron dañados. Su escuadrón estaba gastando combustible sin resultados. Tomó la decisión: retirada, busquen objetivos más fáciles. Su escuadrón se dispersó. Los bombarderos continuaron hacia casa, ni un solo agujero de bala de los cazas enemigos. Las tripulaciones de los B-17 no agradecieron al 330 por la radio. Mantuvieron silencio de radio durante todo el camino de vuelta a la base. Pero en el informe posterior a la misión, algo cambió.
El piloto blanco del bombardero que había llamado conserjes a los aviadores de Tuskegee no dijo ni una palabra. Su comandante leyó el informe de la misión en voz alta. Rendimiento de la escolta: excepcional. Pérdidas de bombarderos: 0. Luego añadió algo que no estaba en el formato estándar, solicitando al 336 para todas las futuras misiones profundas. Esa solicitud quedó registrada oficialmente. En 2 semanas se convirtió en doctrina. Para julio de 1944, cada grupo de bombarderos pesados de la 5ª y 5ª Fuerza Aérea pedía específicamente escoltas de colas rojas. No porque les cayeran bien los aviadores de Tuskegee, sino porque querían seguir vivos. La reacción alemana tardó más en salir a la luz. Empezó como rumores. Pilotos de la Luftwaffe que regresaban de las misiones, informando sobre formaciones que se negaban a atacar. Comandantes de escuadrón poniendo excusas. Oficiales de inteligencia haciendo preguntas. ¿Por qué están bajando nuestras tasas de derribo? La respuesta apareció en un informe clasificado de inteligencia de la Luftwaffe, fechado el 12 de agosto de 1944. El documento fue capturado después de la guerra y desclasificado en 1968. La sección relevante tenía 3 párrafos. Asunto: 336 Duncan, grupo de caza estadounidense, aviones P-51 con colas rojas. Evaluación: esta unidad emplea una doctrina defensiva no estándar, priorizando la protección de los bombarderos sobre el enfrentamiento individual. Los pilotos demuestran una disciplina de formación anormal y no persiguen objetivos más allá del radio de defensa de los bombarderos. Resultado: las formaciones de bombarderos escoltadas por cazas de colas rojas sufren significativamente menos pérdidas que las formaciones estadounidenses promedio. Recomendación: atacar objetivos alternativos. Las escoltas de colas rojas indican formaciones de alta disciplina, propensas a infligir pérdidas desproporcionadas a las ganancias potenciales. Priorizar las formaciones de bombarderos con escoltas estadounidenses estándar. Traducción: eviten a los colas rojas. Ataquen a todos los demás. Esa se convirtió en la política no oficial de la Luftwaffe durante el último año de la guerra. Los pilotos alemanes desarrollaron protocolos de reconocimiento. Si veían una formación de bombarderos, revisaban las escoltas. Si veían colas rojas, buscaban objetivos diferentes. Algunos ases lo registraron en sus diarios. Otros lo admitieron en entrevistas posteriores a la guerra. Atacar formaciones de colas rojas no valía las bajas. El 302 Grupo de Caza voló 311 misiones antes del final de la guerra. Escolta de bombarderos, ataque terrestre, barridos de cazas. Destruyeron 112 aviones enemigos en el aire. Hundieron un destructor alemán con fuego de ametralladora. El único grupo de caza en lograr un derribo naval. Obtuvieron 96 cruces de vuelo distinguidas, 14 estrellas de bronce, 744 medallas aéreas, 8 corazones púrpura. 3 miembros ganaron la estrella de plata, raramente otorgada. Pero la estadística que más importaba, sus misiones de escolta de bombarderos, tuvieron la tasa de pérdidas más baja de cualquier grupo de caza en el teatro europeo, no 0. Eso es importante. La afirmación de no haber perdido nunca un solo bombardero es disputada. Los registros históricos muestran que 27 bombarderos bajo la escolta del 302 fueron derribados durante la guerra. Pero el contexto importa. Otros grupos de caza perdieron bombarderos a tasas de 3 a 10 veces mayores. La tasa de pérdidas del 302 fue tan baja que las tripulaciones de los bombarderos la llamaron efectivamente 0.
Los informes de inteligencia alemanes corroboran esa percepción. Dejaron de intentarlo. Perfecto serían 200 misiones con 0 pérdidas. El 332 no era perfecto. Eran humanos, pero se acercaron tanto a la perfección que el enemigo se rindió. Eso es más impresionante que la perfección. La perfección puede ser suerte, casi perfecto, sostenido durante 2 años en las peores condiciones imaginables. Es otra cosa. Déjenme contarles lo que costó. El teniente Santiago Herrera tenía 23 años cuando se desplegó en Italia con el 332. Había crecido en Guadalajara, donde no se le permitía beber de las fuentes para blancos. Intentó alistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército en 1942. Fue rechazado, no por falta de cualificaciones. Tenía 2 años de universidad. Entrenamiento de piloto del Programa Civil de Entrenamiento de Pilotos y puntajes en el 10% superior. Fue rechazado porque el cuerpo aéreo no aceptaba alistados negros. Tuvo que esperar el reclutamiento. Lo rechazaron cuando se ofreció como voluntario. Luego lo reclutaron 6 meses después para el mismo trabajo. Santiago voló 38 misiones con el 332. Sobrevivió a la guerra sin heridas. Sirvió 22 años más en el ejército, retirándose en 1965 como teniente coronel. Solicitó trabajos en aerolíneas comerciales. Quería volar aviones de pasajeros. Le dijeron que había un límite de edad de 35 años. Santiago tenía 36. 16 años después, descubrió que la aerolínea contrató a un piloto blanco a los 35 años ese mismo año. El límite de edad era una mentira. El límite real nunca se declaró. Santiago terminó trabajando para Sabritas. No era su primera opción. No estaba relacionado con la aviación, pero pagaba las cuentas. No habló de la guerra durante 40 años, no porque estuviera avergonzado, porque nadie le preguntó. Cuando el documental Los verdaderos colas rojas lo contactó en 2023, tenía 100 años. Cumplió 101 en julio de 2024. La entrevista en la revista Time fue una de sus primeras conversaciones extensas sobre su servicio. Le preguntaron por qué quería ser entrevistado a su edad. Su respuesta fue de 2 oraciones: porque éramos perfectos. Y aún así nos trataban como si no fuéramos nada. Alguien debería saber lo que cuesta la perfección. El capitán Ricardo Bernal, el graduado universitario que hablaba 3 idiomas, derribó un jet alemán, Me-262, el 24 de marzo de 1945. Fue uno de los únicos 2 pilotos estadounidenses en derribar un caza a reacción en combate aire-aire durante la Segunda Guerra Mundial. Debería haberlo hecho famoso. En cambio, después de la guerra, no pudo conseguir trabajo como piloto comercial. Se convirtió en profesor en la UNAM. Enseñó durante 40 años. Los estudiantes no tenían idea de que su profesor había logrado una de las hazañas más raras en la historia de la aviación. El teniente Leonardo Arquero terminó la guerra con 5 derribos confirmados, convirtiéndose en uno de los pocos haces negros en la historia militar estadounidense. Regresó a casa en Ciudad de México esperando oportunidades. Se le negaron trabajos en cada corporación importante a la que solicitó. Eventualmente se convirtió en un exitoso hombre de negocios a través de sus propios esfuerzos empresariales. Pero los rechazos dolieron durante décadas. En una entrevista de 1995, dijo que la batalla más difícil no fue sobre Alemania. Fue regresar a casa y darse cuenta de que la perfección en la guerra no se traducía en igualdad en la paz. El teniente coronel Jorge Robles voló 78 misiones sin perder un solo bombardero que le fue asignado proteger. 78 misiones perfectas.
Regresó a casa con su esposa y su hija recién nacida en Monterrey. No pudo comprar una casa en el barrio donde creció. El agente de bienes raíces le dijo que las propiedades no estaban disponibles para compradores de color. Jorge había arriesgado su vida 78 veces por su país. Su país no le vendería una casa. Este era el patrón. Registros perfectos, servicio excepcional, luego puertas cerradas. Las aerolíneas se negaban a contratarlos. Las corporaciones los ignoraban. Las universidades rechazaban sus solicitudes. La ley GI, que envió a millones de veteranos blancos a la universidad y les facilitó la compra de viviendas, fue sistemáticamente denegada a los veteranos afroamericanos mediante una implementación discriminatoria. Los aviadores de Tuskegee, que habían protegido a los bombarderos estadounidenses sobre Alemania, regresaron a casa y descubrieron que no estaban protegidos por las leyes de su propio país. El costo no fue solo profesional, fue personal. Familias enteras se fracturaron bajo el peso de traumas silenciados. Hombres que habían volado a través del infierno no podían hablar de ello. Porque hablar significaba admitir que el país que salvaron no los quería. Algunos recurrieron al alcohol, otros se aislaron. Muchos murieron jóvenes, su salud quebrantada por un estrés que comenzó en la cabina y nunca terminó. El capitán Wendell Clemente, quien lideró la misión del 9 de junio de 1944 que hizo huir a la Luftwaffe, murió en un accidente de entrenamiento en 1945, apenas semanas después de que terminara la guerra. Tenía 27 años. Su familia recibió un telegrama, sin ceremonia, sin reconocimiento nacional. Simplemente otro piloto afroamericano desaparecido, olvidado antes de que se secara la tinta en su certificado de defunción. El 27 de marzo de 2025 se convirtió oficialmente en el Día de la Conmemoración de los Aviadores de Tuskegee. La resolución 266 de la Cámara de Representantes, presentada por la congresista Eleonora Casas, fue aprobada con apoyo bipartidista. La resolución instaba a cada estado, al Distrito de Columbia y a cada territorio a reconocer a los aviadores de Tuskegee por su heroísmo, valentía y servicio ejemplar a la nación. No fue solo simbólico, fue un reconocimiento legislativo de que lo que les sucedió a estos hombres estuvo mal y que Estados Unidos les debía más que silencio. La ceremonia se llevó a cabo en el Monumento a la Fuerza Aérea Estadounidense en Arlington, Virginia, a partir de las 10:00 am. Las 3 agujas de acero inoxidable del monumento se elevaban hacia el cielo, representando los valores fundamentales de la Fuerza Aérea. Integridad primero, servicio antes que uno mismo, excelencia en todo lo que hacemos. La ironía no pasó desapercibida para los aviadores de Tuskegee sobrevivientes. Ellos habían encarnado esos valores cuando la Fuerza Aérea no los quería. 7 miembros sobrevivientes asistieron, todos mayores de 100 años. Se sentaron en la primera fila, vistiendo sus uniformes de gala con cintas que contaban historias de una guerra que la mayoría de los estadounidenses aprendieron en los libros de texto. El gobernador Gilberto Yunes de Virginia emitió una proclamación declarando el 27 de marzo como el día de la conmemoración de los aviadores de Tuskegee en toda la mancomunidad. La alcaldesa Miriam Barreto de Washington, D.C., emitió una proclamación idéntica. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, no celebrando, conmemorando, reconociendo el costo, no solo el logro. El capítulo de la costa este de aviadores de Tuskegee Inc. dirigió la ceremonia de colocación de ofrendas florales. Familiares de los pilotos que no sobrevivieron ocuparon su lugar, hijas e hijos en sus 80s, representando a padres que murieron hace décadas.
sin reconocimiento. Una mujer, Margarita Clemente de Casas, colocó una ofrenda floral para su padre, el capitán Wendell Clemente. Tenía 2 años cuando él murió en 1945. Nunca lo conoció. Pasó 80 años aprendiendo sobre el hombre que era su padre, a partir de informes de misión y los recuerdos de sus compañeros de escuadrón. Le dijo a los reporteros, después de la ceremonia, que esta era la primera vez que sentía que su servicio era reconocido por su país. 80 años para sentirse visto. La ceremonia duró 2 horas. Discursos de oficiales militares, políticos e historiadores, pero el momento que todos recordaron ocurrió cuando el coronel Carlos Macías, de 104 años, se puso de pie para hablar. Había volado 409 misiones de combate en 3 guerras, la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Era uno de los últimos aviadores de Tuskegee originales con vida. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras se agarraba al podio. No hicimos esto por reconocimiento, lo hicimos porque tenía que hacerse. Pero no les voy a mentir, hubiera sido agradable que nos lo agradecieran antes de que tuviéramos más de 100 años. La audiencia permaneció en silencio, sin aplausos. Solo el peso de esas palabras asentándose sobre todos los presentes. Macías continuó. Algunos de mis hermanos no vivieron para ver este día, que murieron esperando. Espero, donde quiera que estén, que sepan que finalmente estamos aquí, que alguien finalmente dijo gracias. Se sentó. La ceremonia continuó, pero nada después de ese momento tuvo el mismo poder. La verdad era demasiado cruda. El reconocimiento después de 80 años no es lo mismo que el reconocimiento cuando importa. Macías fallecería apenas meses después, en septiembre de 2025, a los 104 años. La ceremonia de marzo fue una de sus últimas apariciones públicas. 4 meses antes, el 23 de enero de 2025, la Fuerza Aérea de los EU eliminó un video sobre los aviadores de Tuskegee del entrenamiento militar básico. La eliminación fue parte de una orden ejecutiva que eliminaba el contenido de diversidad, equidad e inclusión de la instrucción militar. El video había sido parte del entrenamiento durante 15 años, un segmento de 12 minutos dentro del curso de mentalidad aérea que contaba la historia del récord del 332º Grupo de Caza y su lucha contra la discriminación. Los funcionarios del Pentágono, siguiendo la orden ejecutiva, al pie de la letra, lo clasificaron como contenido DEI y lo eliminaron sin revisión. La reacción fue inmediata y volcánica. Las organizaciones de veteranos emitieron declaraciones en cuestión de horas. La Legión Americana, veteranos de guerras extranjeras, la Fuerza Aérea Conmemorativa, todos condenaron la eliminación. Los historiadores lo llamaron revisionismo. Políticos de ambos partidos exigieron la restitución. Las redes sociales estallaron. El hashtag #ShareRestaurarColasRojas fue tendencia durante 3 días seguidos, acumulando más de 15 millones de publicaciones, pero la respuesta más poderosa provino de una fuente inesperada. Un grupo de sobrevivientes blancos de tripulaciones de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entre los 90 y los 100 años, emitió una declaración conjunta. 12 hombres que habían volado misiones escoltados por el 332º. Su carta fue contundente. Nosotros fuimos los hombres que los llamaron con insultos. Nosotros fuimos los hombres que no querían que nos protegieran. Estábamos equivocados. Salvaron nuestras vidas y les pagamos con desprecio. Eliminar su historia del entrenamiento no es luchar contra DEI, es repetir nuestro error.
No deshonren nuestras vidas borrando a los hombres que las salvaron. La carta se volvió viral. Los medios de comunicación la leyeron al aire. El Pentágono no pudo ignorarla. 4 días después, el 27 de enero, la Fuerza Aérea restituyó el video. El secretario de Defensa, Pedro Jáuregui, emitió una declaración intentando controlar los daños. Los aviadores de Tuskegee no son DEI, son héroes estadounidenses. Su historia es historia militar esencial y permanecerá en todos los planes de estudio de capacitación. Pero el daño estaba hecho. La eliminación de 4 días demostró algo que los aviadores de Tuskegee siempre habían sabido. Su lugar en la historia nunca fue seguro. Cada generación tuvo que luchar para mantener viva su historia. La perfección no fue suficiente. También había que sobrevivir lo menos suficiente para ser recordado. E incluso entonces, recordar era una elección política sujeta a órdenes ejecutivas y clasificaciones burocráticas. La reversión ocurrió porque la gente recordó no solo las misiones, no solo el récord, el costo, el hecho de que Estados Unidos les pidió a estos hombres que fueran perfectos y cuando alcanzaron la perfección, aún así les dijeron que no eran lo suficientemente buenos. El hecho de que los ases alemanes les temieran más que a cualquier otra unidad estadounidense, pero que las aerolíneas estadounidenses se negaran a contratarlos. El hecho de que protegían a los bombarderos tripulados por hombres que los insultaban y que esos hombres regresaban a casa con familias que nunca supieron el color de las manos que los salvaron. El 336º grupo de caza no era perfecto, pero se acercaban tanto a la perfección que los pilotos de combate más experimentados, más condecorados y más hábiles del ejército alemán decidieron que era mejor huir que enfrentarlos. Eso no se trata de aviones. Los alemanes tenían jets en 1944, Messerschmitt Me-262 que podían superar a cualquier avión de hélice en el cielo. Aún así evitaban a los colas rojas, porque la tecnología no gana peleas, la disciplina sí. Y la discriminación creó un nivel de disciplina que el privilegio nunca podría igualar. Jacobo Aro murió en diciembre de 2024. 6 meses antes del día de la conmemoración que nunca supo que vendría. Tenía 101 años. Su entrevista con la revista Time tiene más de 4 millones de visitas en YouTube. El momento más reproducido es cuando el entrevistador le pregunta cómo quería que lo llamara su comandante de ala blanco. La respuesta de Jacobo fue inmediata. Soy teniente primero. ¿Qué tal, teniente Aro? Sin pedir amistad, sin pedir igualdad en el sentido moral, solo pedía que lo llamaran por su rango. El rango que se ganó el mínimo respeto que requería el protocolo militar. Incluso eso fue una negociación. Esto es lo que el documental de 2025, Los verdaderos colas rojas, capturó que ninguna película anterior había logrado. No solo el heroísmo, el costo del heroísmo cuando estás luchando contra 2 enemigos a la vez. La Luftwaffe intentó matarlos. Su propio país intentó borrarlos. Derrotaron a ambos. Aquí está la estadística final que cuenta toda la historia. El Cuerpo Aéreo del Ejército de los USIU entrenó a 996 pilotos negros en Tuskegee entre 1941 y 1946. De esos, 355 se desplegaron en el extranjero para el servicio de combate. Todos enfrentaron discriminación en el entrenamiento, todos soportaron la segregación en el servicio, todos volaron misiones donde su desempeño fue examinado como evidencia a favor o en contra de toda una raza. 355 hombres cargaron con ese peso imposible y volaron tan bien que el enemigo huyó. Eso no es solo excepcional,
Eso es irrepetible, porque requería condiciones que nunca deberían existir. Excelencia forjada en la injusticia. Perfección como el precio de la supervivencia. Un estándar imposible, cumplido por hombres que no tenían más opción que lo imposible. Los aviadores de Tuskegee no ganaron la guerra. Ningún grupo individual lo hizo, pero ganaron algo más difícil. Ganaron una pelea que nunca debería haber sido necesaria. Demostraron humanidad en un sistema diseñado para negarla, y lo hicieron tan a fondo que 80 años después, cuando la política moderna intentó borrarlos de nuevo, todo el país dijo que no, porque finalmente entendemos lo que Jacobo Aro quería decir. La perfección tiene un costo, y ellos lo pagaron completamente. Tu libertad vuela sobre colas rojas. Nunca olvides quién pagó el precio, si esta historia te conmovió. Si crees que los 19,000 hombres y mujeres del programa de los aviadores de Tuskegee merecen reconocimiento permanente, Supergracias no es solo apoyo. Es tu forma de decir que su historia importa. Los documentales corporativos entierran estos detalles en notas al pie. Hollywood los simplifica en narrativas reconfortantes. Nosotros preservamos la verdad completa. El triunfo y el costo. La excelencia y la injusticia. Jacobo Aro murió en 2024 a los 101 años. Los últimos aviadores de Tuskegee tienen más de 100 años. Se nos está acabando el tiempo para agradecerles mientras todavía están aquí. Tu supergracias preserva su legado para tus nietos. No eres solo un espectador. Eres un guardián de la historia. Estás honrando a hombres que fueron perfectos cuando la perfección no debería haber sido requerida. Deja un comentario. ¿La Luftwaffe tomó la decisión táctica correcta al evitar las formaciones de colas rojas? ¿O el miedo a la perfección le costó a Alemania la guerra aérea? Los historiadores militares debaten esto hasta el día de hoy.